Bueno, a las 0:55 de la madrugada, de la mañana, de la noche, o sea, en los primeros 55 minutos del lunes, la tierra tembló en la zona de Tabernas, es donde se marcó el epicentro, aunque inicialmente apuntaban a algo más interior, a zona de Albox, pero luego ya se terminó de confirmar que fue la zona de Tabernas. Un seísmo de magnitud 4,3, casi medio centenar de municipios de la provincia de Almería sintieron ese movimiento de tierra, también en Murcia, en Jaén, en Granada, y bueno, sintieron cómo la tierra se movía y como ese sofá o esa cama o ese sillón. Hombre, si estás de pie te cuesta un poco más, también es cierto, pero todo el mundo lo percibe. Vamos a ver los datos que nos facilitaban el día de ayer desde el Instituto Nacional bueno, yo le llamo la terremotería, me vais a permitir, pero es un poco la terremotería, que eso es como Juanjo del Arco llamaba, además él es un gran experto de esto de los terremotos. Vamos a ver la información y ahora vemos cómo lo sintieron nuestros invitados esta noche. 5 minutos antes de la 1 de la madrugada se ha podido oír el crujido y sentir el movimiento de un nuevo seísmo que ha tenido su epicentro en Tabernas y que ha alcanzado una magnitud de 4,3 en la escala de Richter. Se ha sentido con especial intensidad en Tabernas, Bacares, Serón y Gádor, pero también en la capital e incluso en provincias cercanas como Murcia, Jaén o Granada. El Instituto Geográfico Nacional detecta inmediatamente, a través de sus estaciones, cualquier movimiento que se produzca y su maquinaria comienza a funcionar. La magnitud es lo que mide, es un parámetro que mide la intensidad de la energía que se libera en el terremoto. A partir de la posición de las estaciones que registran estos eventos, ¿no?, por lo que se mide la velocidad a la que llega la onda sísmica. La velocidad que tiene la onda sísmica, ¿no?, porque son estaciones de velocidad, y el tiempo que tarda en recibirse a esas estaciones, se puede realizar una triangulación de la posición del terremoto. El temblor ha durado pocos segundos y no ha producido daños, pero le han seguido al menos una quincena de réplicas, todas ellas de poca intensidad e inapreciables para la población. Es el propio instituto el que inicia cualquier protocolo de actuación si un terremoto alcanza una magnitud importante. Están comunicados a Madrid, ¿no?, a una sala de control, ¿no?, en el que hay unas analistas especiales, ¿no?, que lo que hace es que filtran los datos, los tratan, ¿no?, y en menos de 3 minutos en esa sala de alerta pues se sabe, se detecta el terremoto, y entonces lo que se envía es sobre todo a Protección Civil para que esto actúe en consecuencia. Aquellos que quieran indagar un poco más disponen de una aplicación del propio Instituto Geográfico, llamada IGN Terremotos. En ella se visualizan los últimos seísmos detectados con sus características, mapas y consejos. Pues decía Charo Chelo, en la locución el crujido. Yo no sé si vosotros sentisteis... Bueno, Antonio lo saco de la ecuación, sí, porque eres inerte completamente a los movimientos sísmicos. Estaba dormido y claro, ni me enteré. Y no me entero cuando hay un terremoto, pero tienen que decir los demás, oye, se está moviendo esto, y estupendo. Bueno, a Julián lo saco también porque ya ha dicho que estaba frito el hombre, disfrutando. Yo estaba frito. Tú estabas entonces no me en la enteré. gloria. Es como dice nuestra amiga, me ayuda a dormir más dulcemente, un poquito como si de me mecida, metiera, ¿no?, en una cuna. Exacto. Por tanto, solo me quedas tú para intentar... tú sentiste el movimiento, pero no el sonido. No, en esta ocasión el sonido no lo noté tanto. Creo que fuera en la calle había un ruido, no sé si era un camión de la basura, había ya un ruido. Entonces no fue tanto el ruido como sí el movimiento de la cama, ¿no? Y bueno, fue un cortito, la verdad. Sí. Mi sensación es que fue bastante corto. Todo lo contrario de aquel otro que tuvimos a las 7, sobre las 7 de la mañana, que ahí sí se notó, vamos, yo lo noté perfectamente, el ruido me resultó con más tiempo, más segundos y más fuerte, claro, es que creo que fue de bastante más magnitud que este. Y yo ya no sé si es que nos estamos acostumbrando, pero vamos, yo estaba despierta, lo noté, pero estaba súper tranquila, como diciendo, bueno, bien. Sí, yo sí es verdad que he notado, de la madrugada mañana, ese matinal, sí lo recuerdo, estaba durmiendo como todo el mundo, de la hora para estar
durmiendo, y sí noté, y durante más rato, porque te da tiempo a reaccionar, de que notas, te despiertas y todavía continúa, ¿no? Todavía sigue un poquito más, hasta que ya va bajando. Es verdad que el primero que noté, sí, verdad que estaba sentado en el sofá, y es verdad que los niños eran más pequeños y mi cuerpo reaccionó como que los críos estaban jugando con el sofá y lo estaban moviendo. Entonces tardé un rato en procesar que estaba solo. Y fue, ya digo, una sensación un poco rara. Más de susto, de decir, pero si no lo he movido yo, ¿qué ha pasado? Pero este sí, y aquí este ha sido el primero en el que he escuchado el crujido. Y este sí que me ha llamado mucho la atención y sí que ha sido como más, no sé, más raro. Es que no sé cómo definirlo. Porque yo escucho el crujido, era como si hubiera pasado un camión muy grande, alguna cosa como muy rotunda, ¿no? Un ruido muy rotundo, e inmediatamente el sofá que se mueve y que todo se está moviendo, ¿no? Es verdad que fue, no sé, 3 segundos, no lo sé, 2, 3, no lo sé. Pero es la primera vez que he escuchado el crujido, el ruido, y ha sido lo que, más que el movimiento, ha sido el sonido. Sí, lo que impone más. Esa sensación es la que te digo, que aquel de las 7 de la mañana la percibí perfectamente. Y empieza primero el ruido y luego empieza el movimiento, y la verdad es que ese ruido asusta un poco, ¿no? No sabes qué intensidad y qué es lo que va a venir después. Lo que está claro que los trabajadores del Instituto Geográfico Nacional en Almería están muy entretenidos, porque es tranquilizador saber que en Almería tenemos terremotos todos los días, de una intensidad muy pequeña, entonces no nos enteramos, y eso es tranquilizador porque dicen que eso es bueno para que no haya ningún terremoto grande, ¿no? O sea, sí, porque dice que va liberando pequeña energía. Va liberando energía, y entonces el problema se va dilatando, ¿no? Entonces, pues, el problema es cuando estén aburridos de ver que no hay ningún movimiento y venga uno grande y la líe, ¿no? Sí, hay chungo. Sí. En este caso no me enteré porque ya sabéis cómo estaba, pero en otra ocasión, no sé si es la que dices tú, uno anterior, sí noté uno más fuerte, con tanta intensidad que llega un momento, un segundo parece que son minutos. Sí. Entonces llega un momento en que dices, ¿cuánto va a durar esto? Y esto cada vez se menea más. Entonces, afortunadamente no duran mucho, pero si duraran mucho, lo mismo, yo qué sé, se viene algo abajo. El asunto ya no es solo la energía, bueno, quiero decir, iba a decir la palabra violencia, pero no quiero usar esa palabra, ¿no? La cantidad de movimiento que se genera si el espacio de tiempo es reducido es controlable. Pero si ese movimiento dura mucho más en el tiempo, ya no es tan controlable. O lo digo de otra manera. Si este terremoto de 4,3 que el sábado o que el domingo vivimos, y lo contamos como una anécdota sin más, y ya estamos acostumbrados, si en lugar de durar 2-3 segundos dura X tiempo, no sé si decir 1 minuto o 2 minutos o 2 minutos y medio, ojo. Sí. Ojo. La misma magnitud, pero la diferencia del tiempo. O sea, la misma magnitud de la energía que está, si es mucho tiempo. Aquí es verdad que nos gustaría tener algún arquitecto. Bueno, normalmente el Colegio de Arquitectos suele pasar por esta tertulia y nos recicla y nos actualiza la información y nos habla de eso, ¿no? Que al final no se trata de que sea más o menos fuerte, que también, sino sobre todo la duración. Eso puede ser con un símil que no es igual, porque un terremoto, si dura más, puede ser hasta más grave. A mí me ha recordado en este momento a cuando hay una lluvia torrencial, pero bestial. Si dura poco, ocasiona menos daño que si dura minutos e incluso horas. Horas es raro, pero bueno, si se tira mucho tiempo en plan bestia, ocasiona mucho más daño. Lo que tiene que ser también tranquilizador es pensar que ya los edificios se construyen con unas medidas de seguridad antiterremotos, ¿no? Entonces, pues eso, quieras o no, pues nos libera de quizás catástrofes muy virulentas, que cuando vemos, claro, que si ves terremotos de grado 7, grado 8, que es una barbaridad, ¿no? Que lo vemos en otros países del mundo, pues, y las desgracias que se generan porque no están suficientemente preparados, ¿no? Te vas a Japón y todas las casas en Japón están separadas, ¿no? Todos los edificios están separados, ¿no? Y claro, ya están muy entrenados para que eso no pase. Y luego todas sus autovías van por encima de las ciudades.
Y bueno, y entonces pues están muy mentalizados. Y yo creo que en España ya también hemos trabajado mucho ese aspecto y los arquitectos lo llevan a cabo cuando hacen cualquier tipo de construcción, y entonces están más preparados para evitarlo, evitar este tipo de desgracias que puedan ocurrir con un temblor prolongado de la tierra. Y yo creo que aquí en Almería, especialmente también por ser zona sísmica, yo creo que eso los colegios de arquitectos lo tienen contemplado. Sí. Pues hubo un total de 11 avisos al 112, 8 desde Almería, 2 desde Granada, 1 desde Jaén. No hubo ningún daño personal, solamente la inquietud en la población y como decíamos, fue sentido en Almería especialmente, pero también en Granada, en Jaén y en Murcia, donde hubo también reportes del movimiento y del susto que nos dio en la noche del domingo al lunes. Bueno, vamos avanzando en nuestra tertulia. Hoy tenemos un cóctel bastante curioso de cosas y la siguiente nos va a llevar hasta el Valle de la Almanzora, porque hoy el subdelegado del Gobierno de la Junta, el subdelegado del Gobierno de España, José María Martín, ha visitado las obras de reparación de la planta desaladora del Bajo Almanzora. El otro día hablamos de las lluvias caídas, al hilo de lo que decía Julián, las lluvias caídas torrenciales más o menos, pero bueno, que habían ayudado a los acuíferos, habían ayudado a los pantanos, que había hecho una recuperación hídrica realmente importante, pero siempre salía en la provincia de Almería especialmente el papel de las desaladoras, ¿no? Y hay una desaladora, en este caso, que lleva pues demasiado tiempo inactiva y tiene que ponerse pronto en marcha. Decía que había visitado esa planta desaladora José María Martín Bajo Almanzora 1 en Cuevas de la Almanzora. Vamos a escuchar lo que comentaba en esa visita que ha cursado esta mañana. Se está llevando a cabo una reparación que ha sido posible después de una obra de defensa y protección que llevan ya muchos meses ejecutándose, una obra que tienen que saber que rozan los 18 millones de euros el valor de dicha obra. ¿Para qué? Pues para evitar que una futura riada, una futura avenida de agua en esta zona pudiera ocasionar los estragos que ocasionó aquella del año 2012 y que estamos sufriendo todavía en esta desaladora. Y también el proyecto de la desaladora de Bajo Almanzora 2, que también se está trabajando de la mano de Aguas de la Almanzora y va a permitir que otros 30 hectómetros cúbicos más, en un futuro muy próximo, sean realidad. En el último trimestre del año pasado se iniciaron esos trabajos de reparación y de puesta en marcha, que como decía José María Martín, el presupuesto total es de algo más de 18 millones de euros y la capacidad futura de esta planta será de 15 hectómetros cúbicos al año y podría llegar hasta 20 hectómetros cúbicos, ¿no? Aquí Antonio y Julián seguro que tienen algún matiz Yo tengo importantes que dar, ¿no? Muchísimos matices, o sea, cuando oigo hablar de la desaladora de Almanzora, bueno, me río porque digo, ¿quién habrá sido el Lumbreras que diseñó una desaladora para ponerla en una rambla que se iba a inundar inmediatamente, ¿no? ¿Quién fue ese ingeniero tan espabilado que permitió? Es que no sé si es que no había suficiente terreno para construirla en un sitio más adecuado donde no haya que gastarse 18 millones de euros para hacer una serie de defensas que impidan que se vuelva a inundar una desaladora. Es que a lo mejor es que el terreno es tan importante utilizarlo para viviendas y no para especular con ellos en vez de para hacer una desaladora, que realmente hay que valorar que Almería es una provincia que ha ido por delante de otros territorios en la construcción de desaladoras, que es importante que se pongan en marcha, ¿no? Pero bueno, cada vez que oigo hablar de esta desaladora, pues me tengo que reír, porque bueno, le habrán dado un premio al que decidió poner esa desaladora en ese espacio, ¿no? Porque se inundó antes de inaugurarla y bueno, llevamos un montón de años esperando que... 28 de septiembre de 2012. Por eso te digo, es cuando es tremendo, queda, ¿no?, inactiva. Es tremendo, ¿no? O sea, que son 16 años los que estamos aquí esperando. 14 años ya llevamos esperando que eso se ponga en marcha. Y bueno, pues el espabilado, digo yo, que ya lo largarían de allí, ¿no? Quitarían del medio, porque es muy fuerte, muy fuerte. Y es evidente que las lluvias que hemos tenido vienen desde el poniente, vienen desde el oeste y han hecho estragos o ha caído mucha agua por otras zonas de Andalucía y de España, pero aquí ya llegan muy descafinadas y la lluvia aquí ha sido agradable, ¿no? Ha estado bien, pero luego te vas a
al pantano de Covas de la Almanzora, que es un pantano extraordinario, que estuvo lleno cuando se construyó, se llenó, pero ya no ha vuelto a respirar, ¿no? O sea, Beninas sí ha recogido algo de agua, pero el pantano de Covas de la Almanzora sigue estando asfixiado. Entonces, pues habría que buscar una solución, porque es evidente que la agricultura en aquella zona está muy sedienta, ¿no? A ver si ahora que el Negratín está con muchísima agua, podemos conseguir que haya aportes del Negratín, como marca la ley, que puedan venir a la zona de la Almanzora. Lo anunciaron la semana pasada, por eso iba a haber los aportes. Eso esperamos. Julián, Mariola. Sí, al hilo de lo que decía antes de las lluvias torrenciales explosivas, pues esto va enlazado. Que si terremoto, estamos de desgracia, esperemos. Bueno, por lo menos hemos empezado con cosas buenas, con la sanidad, la inversión esta. Está bien. Y que siga esto para adelante. Pero bueno, ya que vamos a lo malo es que cuando aquí llueve en plan salvaje tenemos muchas ramblas en Almería, que son cauces de ríos secos, pero cuando llueve en plan salvaje se van, se desbordan. Entonces, precisamente el 28 de septiembre del 2012 se produjo una riada que le llamaron de San Wenceslao, allí en la zona esa, en Villarico, y se llevó por delante, neutralizó la desaladora. Lógicamente es buena iniciativa que haya una inversión para ponerla en marcha para el sistema de aguas para la comunidad del Levante y para el sistema de riego, también para lo que haga falta. Pero yo saco a la palestra otro punto, ya no es la desaladora. Como ha dicho Antonio, en España en general, en Almería en concreto, tenemos muchas lumbreras que dan autorizaciones o proyectan construcciones en zonas inundables, zonas en ramblas, zonas limítrofes a ramblas, y se dan construcciones, pero no piensan lo que puede pasar el día de mañana. La naturaleza es sabia, y si hay una riada se lleva por delante todo. Fijaros un ejemplo, lo que ha pasado en más de una ocasión en la zona de Vera, ¿no? ¿Cómo se llama? El pueblo España, o cómo se llame eso. No sé. Puerto Rey está construido todo en una zona inundable, entonces claro. Y cada puerto se está inundando. Hay cantidad de sitios que son inundables. O sea, eso también deberíamos dar un toque de atención, que no por conseguir un beneficio o por cuestiones económicas se deben autorizar proyectos que suponen un peligro para la población. Son beneficios a corto plazo que a largo plazo terminan perjudicando a la opinión pública, a la sociedad, ¿no? Entonces hay que ser un poco más calculadores a la hora de hacer todo tipo de obras, ¿no? Es evidente que los políticos saben que su periodo de gobernabilidad son 4 o 8 años, y entonces trabajan siempre con medidas más cortas, aunque sería más interesante poder trabajar a largo plazo que sea un beneficio para la sociedad, que es lo importante, ¿no? Pues precisamente con esa visión a largo plazo es donde deberían hacer mayor hincapié en esa infraestructura hídrica, que hablamos, Almería carece de mucha infraestructura, hablamos mucho del tren, hablamos mucho de las comunicaciones, pero creo que las infraestructuras hídricas son críticas para nuestra provincia. O sea, estamos viendo cómo ha llovido en muchas zonas de España, prácticamente en todas las zonas ha caído mucha agua, y aquí en Almería es complicado, y es el futuro, ¿no? O sea, es el futuro que tienen nuestros pueblos, nuestra agricultura, y si esas infraestructuras no están, es difícil que haya opciones de futuro, y hay zonas en Almería con mucha escasez de agua. Yo por donde me muevo, la zona del campo de Tabernas, es realmente una situación crítica. Y que los pueblos y los pequeños agricultores que están en esos pueblos es que realmente no ven opciones de cara a futuro, es que no saben si van a poder mantener el trozo de tierra que viene desde su abuelo y bisabuelos, porque no tienen opciones de agua. Entonces, ¿qué infraestructura hay que impacten más en un territorio que las que vienen al agua para todos y para que permanezcan en el tiempo? Llámalo desaladora, llámalo depuradora o cualquier otra serie de infraestructuras, y ahí es donde necesitamos la visión a largo plazo de nuestros políticos, que vean que esto no, que a lo mejor no, efectivamente no se va a ver el impacto en 4 años, pero sí se va a ver en 10, en 20 y en 40. Entonces, bueno, sí, éramos punteros quizás en tema de desaladoras, pero creo que nos vamos quedando
atrás, porque Carbonera necesita también una renovación profunda, que no es suficiente. O sea que Almería con el tema del agua yo creo que tenemos un problema. Nos queda mucho por hacer y por conseguir, ¿no? Que vengan inversiones aquí a hacer toda esa infraestructura. Hombre, que en Cueva de la Almanzora hagan ya 2 desaladoras, ya no una sino 2, pues bueno, pues pasa que esperemos que las hagan bien. Sí, que pase como la primera, ¿no? Sí, en zonas no inundables. Claro. Pues mira, estamos hablando de Cuevas de la Almanzora, estamos llegando al final de nuestro programa, nos quedan un par de minutos para ir cerrando. Hablamos de Cuevas de la Almanzora. Estaba yo mirando qué tienen en común, a ver qué os digo, por ejemplo, qué tienen en común Carmen Pinteño, la Hermandad de la Virgen del Mar, Asprodalba, Cuevas de la Almanzora, el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Federico García Lorca. Interalmería también. Interalmería también, pues tienen bueno, y es que quería decirlo de Cuevas de la Almanzora por los puntos, ¿no? Pues tienen en común que el próximo día 27 en el Conservatorio Quina Jiménez van a recibir la bandera de Andalucía que otorga la Junta en cada provincia pues a los galardonados correspondientes en las distintas categorías, y en este caso pues Interalmería Televisión como referente informativo a nivel de las televisiones locales o la televisión local, y con ese 20 aniversario que cumple en este 2026 pues ha recibido o va a recibir, ¿no? Y hoy se ha anunciado ese premio. Vamos a verlo para festejarlo todos, ¿no? O prefestejarlo, porque esto será el día 27, así que lo vemos y ya nos vamos despidiendo. No lo sabía, enhorabuena. Interalmería Televisión recibirá la bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras 2026. La Junta de Andalucía reconoce la labor de servicio público de esta casa con esta distinción con motivo del Día de Andalucía. La delegada del Gobierno en Almería ha anunciado hoy los 10 galardonados de este año, que recibirán sus banderas en una gala institucional el próximo 27 de febrero a las 11 de la mañana en el Conservatorio Quina Jiménez de nuestra ciudad. Interalmería es la televisión municipal de la capital almeriense y está cercana a cumplir 20 años. A lo largo de 2 décadas, porque además la Inter cumple ya 20 años entre nosotros, pues esta televisión se ha consolidado como un referente informativo imprescindible para la ciudad y la provincia, ejerciendo una labor continua de servicio público basada en la cercanía, el rigor y el compromiso de la realidad local. Este reconocimiento destaca la profesionalidad de su equipo humano y su vocación de servicio, así como una trayectoria que contribuye de manera decisiva a mantener informada, unida y orgullosa a la sociedad almeriense. Junto a Interalmería recibirá la bandera de las artes la pintora Carmen Pinteño, la del deporte la prueba automovilística de la subida del mármol y la de valores humanos, solidaridad y concordia a la asociación sin ánimo de lucro Asprodalba. En cuanto a la bandera de cultura y patrimonio, ha recaído en la Hermandad de la Virgen del Mar. Una historia de más de 5 siglos de devoción, servicio y compromiso con la ciudad celebra este año ni más ni menos que el 75 aniversario de la coronación canónica de la Santísima Virgen y el 525 aniversario de su aparición. Son 2 efemérides que resumen, mejor que ninguna otra cifra, la profundidad del vínculo que tiene Almería con su patrona. A lo largo de generaciones, la hermandad ha sido custodio de una tradición que trasciende lo religioso, indudablemente, para convertirse en un elemento esencial de la identidad colectiva de todos los almerienses. Y reconocimientos también al Colegio Profesional de Economistas, que recogerá la bandera de la Economía y Empresa, a la Fundación Tecnova, a la que se le entregará la bandera de Investigación, Ciencia y Salud, o a la Titan de Ser Almería, que se alza este año con la bandera de la proyección de la provincia. En cuanto a la bandera del mérito ambiental, es para el CEIP Federico García Lorca de Pulpí, y la de la especial trayectoria para el grupo musical de los 60, Los Puntos. Pues con ello nos vamos. Gracias Mariola, Julián, Antonio. Un placer. Con la bandera de Andalucía y con la música de Los Puntos, que duda cabe. Madre mía, qué maravilla de grupo. Nos vamos a marchar. Mañana regresamos aquí en Interalmería a las 10:30 aproximadamente. Que seáis felices. Adiós.